Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, copiando la frase célebre de la amiga Carmen Molina. Hoy, pues, ya 27 de julio del año 2025, un verdadero placer compartir nuevamente esta trinchera de lucha con las colegas Carmen y Tircia a la distancia. Así que sean todos cordialmente bienvenidos a este contenido, desde luego, donde abordamos temas que nos unen, temas que nos identifican, y hoy tenemos una programación exquisita para usted. Así que a la distancia le doy la bienvenida a Carmen, desde hasta Valladolid, desde Honduras. Gracias, mi querida Miriam Elvir. Pues muy contenta ya cada día y cada semana esperando este día tan especial en el que podemos llegar a ustedes y poder compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, pero también compartir eso que no solo vivimos nosotros, ¿verdad? Sino que vive la sociedad misma. Estoy súper contenta de poder estar con mis colegas, de poder compartir con este público que nos está siguiendo, incluso que nos ha sugerido temas. Tenemos que revisar también nuestras redes sociales de los temas que nos han sugerido, irnos preparando para poder llevar estos temas que nos están sugiriendo. Agradecidísima con este tiempo y también le doy la cordial bienvenida a nuestra querida compañera Tircia hasta Estados Unidos desde Valladolid. Allá vamos. Hola, un gusto compañeras y un gusto también a nuestros seguidores. Gracias, agradecerles porque cada domingo nos miran en este programa Nosotras, esas voces de nosotras, que es de ustedes también un programa para ustedes también. Desde este espacio, compañeras, las acompaño, ¿verdad? Y para darles a los seguidores este programa del día de hoy, porque bueno, eso es. Nosotras esas voces nos estamos adaptando a esos horarios de nuestra compañera Carmen, nuestra compañera Miriam y yo donde estoy. Nos adaptamos a estos horarios para llevarles a ustedes los seguidores este programa cada semana. Sigan con nosotros en este tema que va a estar muy interesante. Así es, amigas, y pues a nuestras personas que nos dan seguimiento a este contenido, es importante enfatizar siempre ese gran esfuerzo que hacen, se hacen las colegas, pues, Dircia y Carmen. Sabemos que la agenda, pues, no coincide para nada, pero sí coincide un interés muy importante, que es el permanecer articulados con ustedes. La verdad que sabemos que hacemos este esfuerzo extraordinario porque nos agrada mucho este espacio, sentimos que vamos construyendo, pues, este núcleo, este tejido tan importante, y que se vuelve, como decimos nosotros, la motivación, podríamos decir, de la semana, ¿verdad? Así que agradecemos a Tircia, agradecemos también a Carmen y agradecemos a todo ese auditorio que permanece siempre atento y anuente a este contenido que generamos. Y por eso es que no nos olvidamos de las propuestas que a ellos les interesan. Hace 2 semanas nosotros hicimos una terna para temas que nuestros seguidores querían abordar. Y en el segundo lugar quedó, ¿se acuerdan aquel tema de que todo sube menos el salario, ¿verdad? Y sabemos que es un tema tan real que nos identifica, ¿verdad? Porque sabemos que la canasta básica está por las nubes, que también, pues, lo que se requiere para mantener un hogar, pues, en muchas ocasiones se vuelve prácticamente inalcanzable. La vida misma prácticamente, ¿verdad? Se está encareciendo, ¿verdad? Con el tema incluso de no solo lo económico, sino que de principios y valores. Y es por eso que hoy, pues, vamos a retomar ese tema tan importante, que todo sube menos el salario, y que lo miremos desde esa perspectiva. Vamos a hablar de ese tema desde Honduras, ese tema desde los Estados Unidos y, por supuesto, desde España. Así que, colegas, el espacio es completamente suyo. Gracias, Miriam. Y es bien importante porque este es un tema que nos une a pesar de las distancias, ¿verdad? Porque estemos donde estemos, esta es una problemática que nos atañe a todos. En el país que estés, siempre, ¿verdad? El encarecimiento, la vida está cada día más cara en cualquier lugar del mundo en que estés. Y sobre todo cuando, como en el caso nuestro, que somos mujeres que hemos migrado a nuestro país, nos encontramos con muchas barreras y nos encontramos con un salario que empezás a hacer números y decir, hombre, yo en Honduras ganaba más, o en Honduras con tanto yo llegaba a tanto, ¿verdad? Y hablas también con los familiares que se han quedado allá y te dicen, mira, la libra de arroz cuesta tanto, los huevos cuestan tanto, la vida está tan cara. Entonces nos damos cuenta que la situación es una situación difícil no solamente en Honduras, ¿verdad? Que no es
de un país en particular. El costo alto de la vida no solamente pasa en Honduras, pasa en todos los países y hasta en estos países que llamamos países desarrollados, ¿verdad? Y del primer mundo. Entonces vamos a abordar ese tema con también al final dejando ir ahí unas sugerencias de estrategia para ver cómo podemos, ¿verdad? Sobrevivir, porque es que realmente no vivimos, sobrevivimos al hecho de que estamos como contando los pesitos para final de mes y poder llegar y cubrir todas esas necesidades básicas. ¿No es así, Tircia? Así es, compañeras, y arrancando con este tema, yo quisiera ver, o sea, estaban analizando en qué momento nos perdimos en el mundo, desde cuándo inició este aumento a la canasta básica, por ejemplo, y este aumento a todo, el costo a todos los productos, el costo de vida. Entonces yo analizaba y digo yo, realmente fue desde el COVID. No sé si ustedes lo vieron así desde el COVID. Por ejemplo, en Estados Unidos era un boom que el papel ya se había acabado en todos los supermercados, que el agua también, ¿verdad? Que es algo indispensable en los hogares. Entonces la gente se tenía que surtir con agua y se tenía que surtir también con papel. Pero todo el mundo decía, ¿y por qué el papel, verdad? Y todo el mundo se preguntaba por qué el papel. Entonces, ahí fue donde uno iba analizando realmente el papel subió en ese momento porque era como lo más vendido y lo que todo el mundo llevaba a casa. También, analizando un poco, desde ahí no hemos visto como que el salario ha aumentado. Entonces decimos, bueno, todo aumentó, todos los productos aumentaron, pero con el salario, ¿qué pasa? No sé cómo lo ven ustedes. Pues a mí sí me hacen una pregunta, ¿desde cuándo aumentó? Desde cuándo yo empecé a ser consciente de esto, yo digo que desde que parí. Ah, Ya empecé yo a valorar el sacrificio de los sí. padres, porque obviamente habían cosas que uno es consciente, ¿verdad? Más, a mí me tocó en mi condición de hija mayor, uno es consciente de ese tema de la economía familiar, pero realmente yo siento, amigas, que se dimensiona hasta cuando a uno le toca ya asumir esos pagos, asumir el pago de la renta, asumir el pago de la comida, el tema de, bueno, digamos, cuando hay bebés, ¿verdad? El tema de pañales, Pepe, eso es bastante, como les decía yo, duro, ¿verdad? Y difícil, ¿verdad? Y más en matrimonios jóvenes que por mucha formación que tengan o que tengan un buen empleo, obviamente no rinde, ¿verdad? El dinero, el costo del dinero parece que se ha reducido, el poder adquisitivo cada día es menos, pero también a mí me suena algo porque yo sé que a ustedes les ocurre que piensan que porque ustedes están en otro país, ustedes tienen mayor poder, ¿verdad? O sea, siempre está eso de que, bueno, y es lo que nos han vendido, ¿verdad? De que las personas que están en el extranjero, los que están en Estados Unidos y ahora el tema de España, siempre son las personas que son solventes y a las que se les puede llamar en cualquier momento para que les pueda solventar algo a sus familiares que están allá, ¿verdad? Yo entiendo que es un tema de empatía, ¿verdad? Y de ser solidarios de las personas que están en el exterior, pero dimensionar un poco, Tirce y Carmen, lo que cuesta ganarse esos dólares y esos euros que ya convertidos en lempiras obviamente es un poco más, perdón, un poco más alto, pero que realmente lo que cuesta poder tenerlos, hay que dimensionarlo también y valorar el esfuerzo que se hace con ustedes. Así es, Miriam. Bueno, yo también me quiero retomar un poco a lo que decía la compañera de cuándo lo venimos sintiendo. Sí, como dice Miriam, estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando ya fui mamá o cuando me hice una responsabilidad de comprarme una casa, no de comprármela de contado, sino de tener una hipoteca, que sé que a Miriam también le ha pasado, cuando querés mejorar esas condiciones de vida en las que has vivido y querés tener un cambio por tus hijos, sacarlos del barrio donde te criaste porque pensás que podés llevarlos a mejores condiciones, te das cuenta que se te vuelve casi imposible, ¿verdad? Como que todo conspira para que no salgas de estar donde estás, como que dicen, vos naciste para vivir en este nivel y ahí te tenés que quedar porque aspirar a un poquito más es prohibitivo. Pero también debemos reconocer de que han habido momentos en la historia que han llevado no solamente a nosotros, que hemos vivido siempre como fuerza de trabajo, ¿verdad? Que hemos vivido de un salario, pero también hay momentos históricos, geopolíticos que nos han llevado a eso, Claro. a esta situación. Por ejemplo, en el 2008, cuando fue la 2007-2008, la gran recesión económica de Estados Unidos afectó al mundo, ¿verdad? Lo comentan aquí los españoles, lo vivimos en Honduras.
Si Estados Unidos va mal en su economía, le va mal a muchísimas personas en el mundo, a muchos países, ¿verdad? Ahorita después del COVID y ahora con las condiciones geopolíticas que existen con Estados Unidos, que se va a la alza, que se va a la baja, que hay tanta inseguridad, ¿verdad? Que se puede venir una nueva guerra, que hay amenazas de tercera guerra mundial, todas esas cosas vienen y nosotros decimos, ¿a mí qué me puede afectar lo que pasa en aquel país? Tontamente pensamos así y realmente sí. Los más afectados en una guerra, digo yo, siempre somos los pobres, porque siempre nos va a llegar ahí, ¿verdad? Pero pobres económicamente, porque estas tres mujeres que están aquí tenemos una riqueza de espíritu y de fortaleza increíble. Entonces yo creo que sí, que lo que decía Miriam, nos vemos afectadas cuando ya somos mamás y estamos conscientes de que muchos gastos tenemos que asumirlos nosotros y sobre todo cuando somos mamás que tenemos que sacar adelante a nuestros hijos cuando no hay un padre presente. Ahí es cuando las dificultades se vuelven más serias, ¿verdad? Y te das cuenta que por mucho que trabajes, por mucho que le eches ganas, siempre estás como cubriendo un hueco y descubriendo otro para poder llevar y solventar las necesidades básicas de tu familia. Y sí, realmente, compañeras, empezamos a tomar esa conciencia a partir de que nos independizamos o ya son padres, ¿verdad? Yo creo que realmente estaba pensando también eso, que desde cuando yo analicé que todo estaba caro, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, desde entonces que yo empecé a trabajar, porque ya uno es consciente de cuánto los papás gastan, de cuánto, cómo les ajusta. Y yo siempre me he preguntado, con las madres solteras más que todo, ¿cómo les ajusta el sueldo a estas mujeres? O sea, porque ni a uno de soltero, ni a uno que no tiene hijos, digo yo, no le ajusta para más que para la renta, para la comida, para algunos gustos, pero no le ajusta. Entonces yo realmente digo yo, ¿cómo hacen estas madres solteras para poder sobrevivir y para mantener una familia, verdad? Pero también es la parte donde dice Miriam, analizando esto, bueno, cuando las personas en Honduras dicen, me voy a ir para Estados Unidos, España, que es generalmente para los dos países donde emigran, ¿verdad? Las personas de Honduras. Dicen, bueno, me voy a ir para Honduras para ver esta vida mejor, porque allá para que me alcance, para sobrevivir, como dicen ustedes, para poder traer algo a Honduras, para poder regresar. Pero cuando ya llegan a estos países y miran realmente la realidad, dicen, no me voy o me quedo sobreviviendo porque ya no alcanza para nada, compañeras. Si aquí estamos igual, yo creo que en nuestros países, sobreviviendo, como bien nos decía Carmen, o sea, trabajamos una semana, nos pagan la semana y ya la siguiente semana ya es para la renta, semanalmente se compra que la comida, mensual los biles, o sea, no queda nada más que eso para sobrevivir, como bien lo decía Carmen. Y aquí es importante analizar este punto, ¿verdad? Porque tristemente todo se ha convertido en un ataque violento político, ¿verdad? Político por el tema de ideología, pero aquí donde tenemos que hacer esa reflexión bastante sana, ¿verdad? Y hacer eso que estamos poniendo en el contexto, que al final de cuentas, pues que es que no somos pobres por haraganes, ¿verdad? Que no somos pobres porque realmente nos han robado el mismo sistema que forma parte obviamente de una violencia estructural histórica, ¿verdad? Y que ha conspirado, ¿verdad? Y se ha alineado siempre para que los sectores históricamente marginados, como usted bien nos dicen, las mujeres, nuestros pueblos originarios, los campesinos, la juventud, la niñez, el desempleo, toda esta población vulnerable siempre sea la que sufre las mayores consecuencias, ¿verdad? Entonces, es importante hacer este tipo de análisis porque hoy por hoy también tenemos bastantes sectores, juventud, que obviamente está decepcionado mucho del tema del abordaje o el trabajo que han hecho los políticos y que no nos representan en su mayoría y que dicen, yo, ese tema a mí no me importa, ¿verdad? Porque es un tema de que la política me va a dar de comer. No,
¿verdad? Dicen ellos, pero tenemos que verlo desde ese punto de vista, o sea, ponerlo en esta plataforma, ¿verdad? El tema de que es una crisis global que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Lo estamos viendo con la representación de España, de Estados Unidos y obviamente de Honduras, y que tenemos que exponer también este tipo de alternativas, ¿verdad? Y ver cómo nosotros podemos hacer estos planteamientos, obviamente el tema de la guerra, la inflación, todo eso pues nos impacta a nosotros porque tristemente somos países que somos dependientes, ¿verdad? No somos productores autónomos que podríamos garantizar este tema de la seguridad alimentaria a nuestra población. Entonces ahí es importante también hacer ese tipo de reflexiones, ¿verdad? De que, porque sí existe mucho este estereotipo, ¿verdad? De que porque no se trabaja es porque no se puede comer y muchas veces esa no forma parte pues de las grandes realidades que tenemos. Y hay otro tema muy importante que lo tocan ustedes también y que se debe a plantear es cómo se hacen esos malabares. Pues yo soy testigo, obviamente, de todos los malabares que hemos hecho nosotras, porque nosotras tenemos este círculo de amistad, pero también otras personas. Es decir, en muy poco, yo no creo que el 90% de los asalariados dependa siempre de su sueldo en su 100%. Siempre tenemos nosotros otras jugadas extras que nos ponemos a vender. Digamos, con Tircia hemos sido socias coyunturales, ¿verdad? Sí, Tircia, de mercadería y todo. Entonces, siempre nosotros, más las personas, como bien lo dice Carmen, ¿verdad? Que somos estas madres autónomas que nos ha tocado sacar a nuestros hijos adelante solas, con ayuda escueta, podríamos decir muy puntual, ¿verdad? De los padres, pero que tristemente nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Cómo nos las ingeniamos para poder garantizar ese extra, porque obviamente no se cubre. Hoy testigo de Tircia, por ejemplo, que Tircia, pese a tener un empleo, no solo tiene un empleo, tiene varios empleos y varios empleos y después también hace otro tipo de funciones para poder generar ingresos. Igual con Carmen, pues, doy fe, ¿verdad? De cómo se hacían siempre otro tipo de actividades para poder generar ese ingreso extra que nos permita por lo menos tener un poco más de estabilidad económica en nuestros hogares. Y sí, Miriam, es muy cierto lo que dice usted, o sea, sobre la política, sí influye mucho la política en cuanto al costo de vida, ¿verdad? Y básicamente nosotros creo que de donde quiera que estemos tenemos que exigir a los gobiernos un aumento de salarios por este costo de vida, o sea, y es lo que no vemos reflejado, o sea, todo aumenta menos el salario. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí hay un sueldo base en cada estado, pero la gente se la juega también y decir, bueno, en aquel empleo me pagan más y me va a ir mejor, pues, o sea, no importa si trabajo tantas horas, de 8 a 10 horas o tantas horas, pero sí necesito el dinero, necesito un lugar a donde me paguen más. Pero en el caso de Honduras, por ejemplo, solo hay un sueldo base y le pagan a donde quiera que vaya, le pagan menos de ese sueldo base y es una realidad que no podemos ocultar. Entonces, ¿cómo también decirle a la gente, decirle a la población, tienen que exigir que a los gobiernos, ¿verdad? Que también cumplan con eso, a las empresas, a las organizaciones, porque aún en las organizaciones de derechos humanos no se les está pagando ni el sueldo base a las personas, pues entonces también como población nosotros debemos de exigir a los gobiernos esto, ¿verdad? Un aumento a los salarios, porque es lo que no se ve. Se ve el aumento a la canasta básica, pero no el aumento al salario. Es que eso tiene un trasfondo también, porque es que no es solamente voluntad política, también es voluntad de los que manejan los recursos en cada país, ¿verdad? Podemos ver los que manejan los recursos económicos y las cabezas empresariales, las cámaras de comercio, las cámaras empresariales en cada país, que son los que ponen y quitan presidentes, porque hay que hablarlo así. No, este no es un programa político, pero estamos hablando de las realidades, porque un gobierno puede tener mucha voluntad política, pero si no tiene el apoyo del entramado empresarial en un país para aumentar el salario, ¿verdad? Lo que van a hacer, sí, el gobierno hace una política pública para el aumento de un salario, pero la empresa privada aumenta el salario y despide la mitad, o despide un porcentaje y carga de trabajo a los empleados que quedan, ¿verdad? Entonces es una cuestión bastante difícil, pero que nosotros podemos ir también como personas que lo vivimos, ir buscando esas pequeñas estrategias, como dice Miriam y dice Tircia, ¿verdad? Nos buscamos en estos países otras oportunidades de generar ingresos. Yo, por ejemplo, tengo un empleo que no llego a las 40 horas
pero aparte de ese empleo también he buscado una entrada extra que me permita llegar al salario de las 40 horas, porque si no, no podría pagar la vivienda donde vivo, que es otra cosa, ¿verdad? Que no solamente es la canasta básica, es el costo a la vivienda. Si ustedes buscan información en relación a España, en España es de los países donde el costo a la vivienda es increíble. O sea, hay personas que pueden pagar más de la mitad de su sueldo en una vivienda, en un apartamento, en un piso. Entonces, ¿a qué obliga esta situación? A que uno tenga que vivir en piso compartido, a que tenga que vivir con otra persona o que tenga pues en última instancia, pues buscar a alguien que te rente una habitación para vivir en una habitación porque no llegas para poder pagar Hay la capacidad. mitad si pagas la mitad de Ujú. tu sueldo en vivienda, entonces, ¿con qué vives? Sobre todo las personas, como dice Miriam, que nos venimos a otro país, que la gente que queda en el país piensa, ah, no, Tircia gana el billete, pues, porque Tircia gana en dólares, o Carmen tiene dinero porque Carmen gana en euros. Pero las situaciones económicas de cada persona, solo cada persona la vive, ¿verdad? Entonces, claro, si dejaste deudas en tu país, si tienes un proyecto de pagar tu casa o de reconstruirla, ganando un salario mínimo, es casi imposible que ese proyecto lo puedas hacer a corto plazo. Tienes que pensar en proyectos muy, muy a largo plazo, ¿verdad? Porque la situación es así. ¿Qué vivimos en España? Una vida tranquila, una vida sin riesgos, pero también con muchas limitantes. Hoy hablaba yo con una persona que me decía, Carmen, es que en España la carne de vacuno, que es la carne de res, es un lujo para la mayoría de las personas. Y le digo, en Honduras estamos acostumbrados a comer carne de res, pero aquí te puede costar 14 euros. Si lo multiplicas por 30, ¿cuánto te costaría un kilo de carne? Entonces, todas esas situaciones que lo hacen a uno también adaptar costumbres alimenticias, ¿verdad? Para poder sobrellevar este tipo de situaciones económicas, que ya dentro de poquito vamos a hablar de esos tips que podemos ofrecer a nuestros seguidores de cómo, ¿verdad? Poder amarrarse un poquito y poder tener, cuando vivimos del salario mínimo, no podemos sobrellevar los imprevistos, Es porque no correcto, podemos cobrar. Carmen y Tircia, y es importante hablar de esto, ¿verdad? De aquí juega, volvemos al mismo sistema, ¿verdad? Obviamente esto forma parte de un modelo económico neoliberal, ¿verdad? Un modelo que realmente nos vino a privatizar muchos derechos y desde ahí viene esta involución, ¿verdad? Porque hoy por hoy sabemos que la educación, lejos de ser un derecho, se volvió en un negocio, igual la salud, ¿verdad? Hoy por hoy usted, si ocupa ir, por ejemplo, a un médico especialista, ¿verdad? Más con el tema de los niños, de la niñez, sabemos que cada cita oscila entre 1.200 a 1.500 lempiras y que Por barato. obviamente y por barato, ¿verdad? Sin contar el medicamento, sin contar el tratamiento, y que esto obviamente afecta directamente el poder comprar el alimento para sus hijos, afecta directamente el poder pagar la renta, ¿verdad? O la vivienda que garantiza también ese techo para la familia y esto forma parte, obviamente decimos nosotros siempre, de ese despojo que se ha dado, que siempre se castiga pues a la persona que menos tiene, ¿verdad? Porque el que tiene siempre va acumulando más, entonces aquí es de ver un poco esa lógica. Miren que yo me río como anécdota porque justamente la semana pasada yo tuve que ir a hacer un mandado, ¿verdad? Con mi mamá fuimos a coronar flores a la tumba de donde mi mamá tiene a sus papás y queda en el municipio de Santana. Y fui con mi mamá. De regreso, que venía en un bus de transporte público, me encuentro por casualidad de la vida a un pana, ¿verdad, amigo mío? Pero lo que me da risa es que en los mensajes a mí me cae mucho de que eran mentiras, de que yo estaba en un transporte público, que todo fue montado y todo. Entonces digo, yo siempre he dicho, el sistema de transporte, yo estudié, yo me gradué como periodista, yo trabajé al inicio usando el sistema de transporte público. Pero ¿qué ha pasado?
también nos lo han quitado. Es un sistema de transporte muy deficiente, que es peligroso, que no cumple horarios. Entonces, obviamente, la gente lo que hace acá es conseguirse su carrito para poder tener esa autonomía de poder llegar a tiempo, de poder desplazarse de forma como segura, una necesidad, ¿verdad? no como un lujo. Exactamente. Pero si tuviésemos nosotros, por ejemplo, los modelos de transporte que hay en España, los modelos de transporte públicos y colectivos que existen en Estados Unidos también, te aseguro que también eso hace que usted le abaraten esos costos. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos tenerlo porque no son seguros y no son responsables. Por ese hecho, hace de que la ciudadanía no lo use. No es que uno no lo usa porque ahora ya tiene otro estatus. Lo usa como parte de una necesidad y como una herramienta de trabajo, más personas que vivimos en las afueras de las ciudades, ¿verdad? Que sabemos obviamente que ya a las 5 de la tarde ya no hay transporte para poderse ir, que es complejo. Yo recuerdo, yo hice un año de mi educación secundaria estudiando en la nocturna porque no había cupo en pública, ¿verdad? Porque no había ya cupo en el horario diurno y el de en la mañana y tarde. Entonces me tocó en la noche. Y en la noche yo todavía tenía la facilidad de poder agarrar un bus o un taxi de regreso a mi casa. Y usted ahora mira que ya no tenemos buses de ruta. Los buses amarillos que decíamos nosotros, ¿verdad? Esos buses que caben 80 personas, 60 personas, ya no hay. Ahora hay unos buses chiquitos que son más caros y que tampoco cumplen con una ruta específica. No hay quienes ponga orden, pues no hay quienes ponga mano. ¿Y a quién perjudican? Como decimos nosotros, al asalariado, ¿verdad? A la persona que tiene que endeudarse, sacrificar el tema de la comida, sacrificar otras cosas para poderse trasladar sus hijos y a sus clases o a cualquier lado y ellos a sus puestos de trabajo. Entonces también es importante Miren, hacer esa reflexión. y acotando a lo que vos decís, realmente cuando te compras un vehículo, ¿verdad? Los asalariados, cuando nos compramos un vehículo, no nos compramos un vehículo de la agencia, nos compramos un carrito de segunda, ¿verdad? De segunda, tercera, cuarta, sexta mano, Ya, que se viene a convertir, ya, sí, que se viene a convertir en un problema más que en una solución, sí, porque se te arruina una cosa, después se te arruina otra y tenés que estarlo llevando al mecánico y se vuelve también se compra un costo problema. adicional, un costo adicional a los costos de vida que ya tenés, ¿verdad? Se vuelve, yo decía, tener un carro es como tener un hijo. Y a veces Sí. más porque te piden muchas cosas más, ¿verdad? Cada vez que lo tenés que mandar al taller, te pegan unos toques, ¿verdad? Económicos que decir, hay que quitar prestado, porque es que no tengo para pagar. Y entonces, ¿cómo voy a dejar el carro en el taller por tanto tiempo? Sí, Entonces, Sí. una cosa lleva a la otra sí. y nos vamos envolviendo en ese círculo en el que no podemos salir. Y la gente te dice, hay que ahorrar, es importante el ahorro. Y yo me ¿De pregunto, dónde? ¿de dónde? ¿En qué momento? ¿Cómo? Ya no hay. Ah, Ya no hay para ahorrar, compañeras, y eso es lo que les decía yo. Yo creo que reiteradamente les he venido diciendo, bueno, yo cuando estaba en Honduras no tuve como la oportunidad, o no tenía, porque no hay oportunidades para, por lo menos para adquirir una casa. Peor, o sea, aunque sí yo escuché comentarios que decían, no, pero Tirsia de soltera, le ha de ajustar el dinero. no le Y yo paguemos. es lo que les digo, yo realmente yo no sé cómo le ajusta a la gente, porque yo no tuve carro, sí había carro, pero era de mi familia. No tuve casa porque no había como la oportunidad para tener casa. Y los bancos también, cuando uno solicita préstamo, le dicen, no, tiene que tener como dos sueldos mínimos base para poderle dar ese sueldo o para poderle dar tener la oportunidad de tener una casa. Entonces tampoco tenemos esas oportunidades y como dice Miriam también, esas oportunidades se van perdiendo. Por ejemplo, estamos perdiendo lo del transporte público. En Honduras yo creo que ya es nulo casi, ¿verdad? Y también la gente que ha sobrevivido así, que tiene sus buses o que maneja la ruta, es porque quiere sobrevivir de ahí. Entonces, vemos también el costo de vida reflejado en eso, en el transporte, en la salud. Por ejemplo, cuando van a los hospitales, no hay salud pública también, así como lo hablábamos de la educación, que no hay educación pública, porque en la educación pública, pues usted va a pagar hasta la vigilancia, va a pagar la aseadora, va a pagar la matrícula, pero en la salud también, algún día vamos a tocar este tema, en la salud se va a los hospitales y tiene que llevar dinero, tiene que ser consciente y decir, bueno, tengo que llevar dinero por cualquier emergencia o si me piden un rayo X, por ejemplo, porque todo es pagado.
le piden hasta gasas, le estaban pidiendo en un momento en el hospital, escuela, no sé cómo es ahora, ¿verdad? Entonces, uno es consciente de eso. En Estados Unidos igual, uno no tiene como una salud pública, pues. Entonces, uno como migrante, ¿verdad? No tiene salud pública, tiene que pagar mes a mes un seguro para obtener ir a un lugar a que lo atiendan. Entonces, lo que hace es comprar analgésicos, por ejemplo, en el supermercado, los que venden en el supermercado, los regulares, acetaminofén, ibuprofeno, ¿verdad? Para poder contrarrestar un problema de salud. Entonces tampoco tenemos esta como opción a decir que tenemos salud pública. Y es por lo mismo, por los costos de vida que todo el mundo, ¿verdad? Mira esa demanda de dónde poder agarrar dinero. Así es. Y miren que Compañeros. yo les tengo otra vez malas noticias, ¿verdad? Hablando de eficiencia del recurso, ya tenemos prácticamente 6 minutos para ir cerrando, pero sí es importante el comentario que hacía Carmen, o sea, darle a nuestros seguidores, a las personas que nos sintonizan, que nos miran, que nos siguen, esos tips que no le van a solucionar como varita mágica, ¿verdad? Pero que sí nos permiten a nosotros tener una mejor educación económica, ¿verdad? Para poder hacer un uso eficiente de nuestros recursos. Así que, Carmen. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, los que vivimos en Estados Unidos, ¿verdad? Y los que vivimos en España, es buscar vivir en zonas que sean menos costosos en la vivienda, ¿verdad? Eso que decía también, poder conseguirse una persona de confianza con quien puedas compartir el piso, buscar lo que ya hablábamos aquí, esos ingresos adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, que te dicen, mira, tengo tantas horas de limpieza, te puedes ir a hacerlas o allá en Honduras, ¿verdad? Que lo hemos hecho todas, es como poder con las compañeras de trabajo comercializar algunas cositas, ¿verdad? Llevo listip, que llevo cosas que no sean tan caras porque al final si te haces una inversión grande y no vendes, vas a tener ese dinero ahí guardado. Entonces, pequeñas inversiones de cosas que se pueden mover, por ejemplo, lo que nos gusta a las mujeres, que puede ser accesorios, maquillaje, cosas pequeñas que podamos vender y un negocio que siempre va a funcionar es la comida, que yo lo he vivido y lo he experimentado, ¿verdad? Porque la comida siempre se va a vender y sobre todo si tienes un buen sazón. Tener una buena planificación financiera. ¿Cuántos hacemos planificación financiera? Casi nadie, ¿verdad? Cuáles son nuestros gastos y cuáles son nuestros ingresos y ver qué gastos podemos ir aminorando. Por ejemplo, tenemos la costumbre mucha de los gastos hormiga. Yo me acuerdo allá en Honduras cuántas veces me tomaba un café al día cuando trabajaba en oficina y cuánto te cuesta un expreso americano, 25 lempiras, 30 lempiras. Ponele eso al mes, esos son gastos hormiga que te están haciendo cada día, bajando el ingreso que tienes. Entonces te vas comprando cosas que no necesitas. ¿Cuántas Coca-Colas te tomas al día? Que no te vienen bien, pero te las tomas porque te hace falta tu coquita, ¿verdad? Haciéndole el anuncio a la Coca-Cola. También buscar, como decía, esas oportunidades de ahorrar en la canasta básica, que nosotros estamos acostumbrados a que comer bien es comer carne todos los días. Y no, ¿verdad? Tenemos que aprender a comer bien, a integrar las proteínas, los carbohidratos, pero nosotros queremos comer siempre carne. En todo, y hay gente que no llega. Aquí en España pueden ver que comen muchas legumbres, por ejemplo, lo que nosotros llamamos frijoles, aquí los garbanzos, allá nosotros, yo creo que cuando venimos aquí, los vinimos a probar, porque allá en Honduras, solo cuando le echan al tamal un garbanzo, pero no como parte de nuestra dieta, ¿verdad? Entonces tenemos que también ver cuáles son los alimentos y aprovechar algunas ofertas, por ejemplo, dejar de comprar en el supermercado, que solo enriquece a los que más tienen, sino que ir a los productores, por ejemplo, en el estadio, en Tegucigalpa, ¿verdad? A ese mercado del estadio, a esos mercados donde los productores llevan sus productos. Ahí es donde tenemos que ir. Y buscar también muchas cositas que puedan estar en oferta y tratar de minimizar los costos en esos gastos hormiga que no nos llevan a nada, ¿verdad? Que son cosas que no necesitamos para vivir. Bueno, compañeritas, me robé el tiempo. Sí. Bueno, yo voy a reiterar también lo que dice Carmen, ¿verdad? Como algo esencial, tener como un control económico dentro de casa. Si son varias personas, pues aportar entre todos y tener ese control
económico para ir viendo cómo ahorrar, ¿verdad? Ahorrarse dentro del hogar. Más que todo también emprender, si usted tiene la posibilidad de emprender en cualquier negocio, como bien lo decía Carmen, es más como en la comida o otra oportunidad, pues emprenda, no es malo que usted traiga ese dinerito a casa, ¿verdad? Y bueno, esperando que todo vaya mejor y que por lo menos haya un aumento en los sueldos, que con eso nos ayudaría mucho. Compañeras, muchas gracias, ¿verdad? También por el espacio y muchas gracias por acompañarnos este día a los seguidores. Y bien, y como dice también Carmen y Tirsi, este emprendimiento es bastante oportuno, pero usted también sea consciente con esas personas que emprenden, apóyala, no les quede viendo. Si se va a asumir en una deuda y no la puede pagar, mejor no la asuma, ¿verdad? Porque de eso también hay una inversión, hay un sacrificio, hay un esfuerzo de esta persona para poder garantizar, decimos, esa economía, y no es justo también que nosotros pues le quedemos mal. Así que si hay un emprendedor, apóyelo, y si no lo va a apoyar y lo va a perjudicar, mejor hágase un lado. Así que es importante hablar también de que cuando el salario no alcanza, la organización se vuelve pues prácticamente una herramienta de lucha. Yo no tengo más aportes que los que las colegas han dado, que son muy valiosos y muy oportunos, y cerraríamos diciéndole, ¿verdad?, que nos continúen acompañando, que sigan compartiendo, que sigan entrelazándonos, que nos sigan sintonizando y que sigan sumando también a estas voces, ¿verdad?, para que cada vez esas voces sean más fuertes, que se mantengan a pie de lucha y que siempre sigan en sintonía de ustedes. Así que nos encontraremos la próxima semana. Un saludo a la distancia a las colegas y seguimos trabajando nosotros también, ¿verdad, colegas?, para darles mejor contenido. Así es, hasta la próxima. Hasta luego.